Vale, ahora. Bueno, que vamos a hacer una mesa de diálogo entre instituciones porque tenemos un representante de la Diputación de Valencia, también representante de Autonómicos presente, que es Isabel García Sánchez, diputada delegada de Juventud, Deportes e Igualdad de la Diputación de Valencia. También es concejala del Ayuntamiento de Chiriquilla y tercer teniente alcalde. Y luego por otro lado tenemos al compañero Alberto Mencilla, secretario autonómico de Inclusión Social de la Agencia Valenciana de Igualdad. Creemos que es importante para el desarrollo rural, como hemos estado viendo en la mesa anterior, la implicación de todos los estamentos para ayudar y apoyar todas las iniciativas, porque en el medio rural, en los ayuntamientos pequeños, también está como el nuestro, que lo más importante no es la agricultura en este momento, sino que tenemos una diversidad económica diferente. También tenemos un espacio forestal enorme, porque sabemos que la mayoría del territorio de nuestro término municipal es forestal, pero también tenemos una riqueza industrial, estamos en una zona bastante industrial, y tenemos una riqueza turística y comercial. Para que el comercio, para que la industria, para que todo siga funcionando y no corramos el riesgo de despoblación que hay en otros municipios de la montaña o del interior de toda la comunidad valenciana, pues vamos a iniciar este diálogo. Y sin más, Isabel. Vale. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo vengo a hablar de feminismo, ¿no? Creo que... Bueno, en primer lugar agradecer a FADEMUR la invitación a participar en este encuentro y sobre todo darme la oportunidad, ¿no?, de compartir con vosotras un ratito de esta jornada, ¿no? Sobre todo porque es importante que las mujeres seamos las que debatamos sobre cuestiones de mujeres, ¿no? Sobre las cuestiones que nos afectan, y afortunadamente cada vez existen más espacios como este, ¿no? No sé, cierta dificultad, evidentemente, pero bueno, sobre todo en el mundo rural, como es el caso, pero sí es cierto que cada vez más hemos sido capaces de tener espacios propios de debate, donde seamos nosotras las que articulemos en cualquier caso la respuesta a los problemas que tenemos como mujeres, ¿no? Las mujeres que además hemos ido siempre un paso por delante, ¿no? Al menos eso es lo que hacemos las feministas, porque es lo único que nos puede garantizar el logro de nuevas conquistas, a pesar del sometimiento al que aún hoy, ¿no?, estamos sometidas, y además en estos últimos meses con una especial virulencia, ¿no?, porque parece que han salido todos de las cavernas a darnos con la mano abierta por todas partes, y tenemos la impresión en algunos sentidos de estar sufriendo un retroceso importante, ¿no? Es por eso, ¿no?, que redes de apoyo como FADEMUR son tan importantes, porque permiten además denunciar con seguridad y recuperar los derechos que nos han sido negados o en cualquier caso arrebatados, ¿no? Hombre, siempre que alguien intenta arrebatarnos algo sale mal parado, sino que solo recuerden a Gallardo. Así que nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es trabajando, pues, como estamos haciendo hasta ahora, ¿no?, formando redes sólidas, consolidadas, entre todas las mujeres, tanto del entorno rural, como en vuestro caso, como en las grandes ciudades, ¿no? Evidentemente también los posicionamientos ideológicos son importantes. El compromiso de las ideas progresistas está más acorde con la defensa de los derechos de las mujeres. Por eso es importante también, ¿no?, que haya mujeres progresistas al frente de las instituciones, de las administraciones públicas, ¿no? Hay muchas veces que se hace una reflexión, yo pienso sinceramente que errónea, ¿no?, desde el propio activismo, donde consideran a las que asumimos tareas de responsabilidad política, nos consideran parte de ese enemigo al que hay que combatir, y sin embargo somos las mayores aliadas, porque algunas de nosotras hemos estado en la pancarta previamente, como es mi caso, y seguro que muchos de otras de las que estáis aquí, y el haber estado precisamente detrás
detrás de la pancarta y participando activamente del movimiento feminista, te da un conocimiento que luego evidentemente traslada a la administración cuando te toca asumir algún papel, como es mi caso, ¿no? Y tenemos que ser correa de transmisión entre lo que ocurre en la calle y la administración, ¿no? Porque alguien tiene que legislar y alguien tiene que poner en marcha todo aquello que venimos reivindicando durante tantos siglos, ¿no? Y eso pues, nos corresponde a las que ahora pues, asumimos la tarea de estar en un puesto en una institución, ¿no? Por eso yo siempre me gusta hacer esta reflexión, porque a mí particularmente diría que, mira, fijaros, más que me molesta, me duele, ¿no? Que algunas compañeras feministas puedan considerarnos parte del problema en lugar de una parte más de la solución, ¿no? Creo que tanto las administraciones públicas como la sociedad están en deudas con las mujeres, pero especialmente con las mujeres que viven en las zonas rurales, ¿no? Porque es cierto que desde el feminismo hemos estado centradas en muchas cuestiones. Ahora pues tenemos sobre la mesa la custodia compartida impuesta, la subrogación, los vientres de alquiler. No me gusta a mí lo de la maternidad subrogada, son vientres de alquiler, el tema de la abolición de la prostitución. Tenemos muchos temas sobre la mesa, pero es verdad que a veces nos olvidamos que hay otros ámbitos de la lucha que lo tienen más difícil, que tienen otros matices que las hace diferentes, ¿no? Por eso hablar de feminismo en el ámbito rural es aceptar que aún compartiendo la esencia de nuestra lucha hay elementos que le dan carácter propio al feminismo rural. La emancipación, seguro que no voy a descubrir nada de lo que voy a decir, seguramente todo esto lo tenéis mucho más trillado que lo puedo tener yo, ¿no? Pero es cierto que la emancipación de las mujeres es más difícil porque queda reducida a la mano de obra no remunerada, sin derechos sociales, mucho menos laborales evidentemente. La invisibilidad es mayor que en los entornos de las ciudades, lo que aumenta además es el sometimiento sobre las mujeres en los espacios rurales. En estas condiciones, evidentemente, es muy complicado hacer feminismo, no nos vamos a engañar, ¿no? Por eso las que lo han logrado, las que han roto situaciones de marginación, de maltrato, abusos de poder, yo creo que merecen y son dignas del mayor de los reconocimientos y de los respetos por parte del resto de mujeres feministas, ¿no? Hay un elemento que considero importante, creo que el poquito que he escuchado antes han hecho referencia a ello, es el tema de la información y de la formación, ¿no? La formación que es tan importante para generar actitudes críticas dentro de las personas, que nos reafirman además como personas, y la información, ¿no? Que es la que te anima a participar y a organizarte además en función de tus propios intereses. Ambas en el entorno rural son dificultosas por la distancia, la falta de medios, la falta de apoyo, que afortunadamente yo creo que estamos en un momento en el que esa falta de apoyo, si no se subsana en su totalidad, sí es verdad que hay por parte de la administración pública, porque los gobiernos son progresistas, hay una mayor sensibilidad y evidentemente se intenta acortar la diferencia con las grandes ciudades, ¿no? Ambas en el entorno rural, como decía, son dificultosas y ambas cuestiones delimitan también el activismo feminista, ¿no? Y complica la creación de espacios de pertenencia a colectivos donde poder materializar ese compromiso, ¿no? Por razones evidentes, ¿no? Si no tienes un buen medio de comunicación para trasladarte, si las redes sociales, porque no llega el acceso a internet, no funciona bien en tu población, etcétera, etcétera, todo eso es una suma de situaciones, de circunstancias que hacen que cada vez sea más difícil relacionarnos entre nosotras o poder participar del movimiento feminista, ¿no? Y luego, no sé si esto que voy a decir, no sé si tengo mucha razón o no, pero yo creo que sí que es un factor todavía a tener en cuenta en los entornos rurales, ¿no? Que es el factor religioso. Un factor que, sobre todo en las poblaciones más pequeñas, tiene todavía un gran predicamento, no sé si vosotras lo percibís igual, y que pone sobre nuestros hombros, ¿no? La pesada carga de la responsabilidad y de la culpabilidad, ¿no? Esto en alguna ocasión hablando
con mujeres de pueblos muy pequeñitos de la provincia de Valencia, de 200, 300 habitantes, nos comentaban, ¿no?, que todavía la Iglesia tiene mucho poder sobre la conducta, sobre todo la opinión, ¿no?, que genera alrededor de la población, ¿no? Y eso condiciona muchísimo también a muchas mujeres a formar parte del progreso, del activismo, etcétera, ¿no? Porque ya sabéis, ¿no?, que las mujeres pues somos amantísimas esposas todas, somos todas perfectas cuidadoras, y tenemos que cuidar de la familia, y tenemos que cuidar de la suegra de los maridos, y aparte de las madres, claro, pero también de la suegra, que no se nos olvide la suegra, tan importante. Por cierto, el otro día me contaban el caso de una pareja que se había separado en un pueblo de Valencia, una pareja que se había separado, y el marido se marchó con otra nueva señora, pero la suegra se quedó con las mujeres. O sea que, sí, ¿verdad? Eso. O sea que no estoy tan desacertada. Bueno, el empleo, que es complicado ya en las zonas urbanas, pues también se vuelve más difícil en las poblaciones rurales, a no existir evidentemente muchas empresas que generen puestos de trabajo, como ya sabéis, y por eso estáis aquí también. Por eso la formación vuelve a tener un papel relevante, ¿no? Una vez más, porque permite romper estigmas y romper imposiciones que impiden a las mujeres acceder al derecho de tener una ocupación remunerada. Fijaros que el factor económico es esa aportación de libertad, o sea, una persona que tiene ingresos económicos propios, evidentemente vuela sola, es libre, ¿no? Y ya se encargan en algunos sectores de las poblaciones en impedir que sea esto, sobre todo en los entornos más rurales. Esto es una característica, ¿no? Por eso las mujeres son las que se encargan del cuidado de las tierras o de la casa, evidentemente de forma no remunerada, lo cual perjudica muchísimo a la larga. Por ejemplo, cuando llega a la edad de la jubilación, pues, sobre todo porque te impide desarrollarte como persona, ¿no? Decía antes, ¿no?, que sobre las mujeres recae el cuidado de la familia, de los mayores, de las personas con discapacidad. Y si esto en las grandes ciudades ya es así, imaginaros cómo es en las pequeñas poblaciones, ¿no?, donde además la opinión del entorno, ¿vale?, tiene tanta importancia, ¿no? Por eso yo insisto que el trabajo, ¿no?, que se hace desde entidades como puede ser FADEMUR tiene tanta importancia, porque además de ofrecernos un espacio de compartir, ¿no?, para compartir experiencias, etcétera, sobre todo nos ayuda también a las mujeres a empoderarnos, ¿no?, y a abrir otras expectativas y abrir la posibilidad de otras experiencias para cada una de nosotras, ¿no? Las mujeres tenemos que ser feministas, compañeras. O sea, no hay otra. Yo, con el paso de los años, mañana cumplo 50, o sea que ya tengo experiencia. Con el paso de los años cada día estoy más convencida de que las mujeres tenemos que ser feministas por nuestra propia supervivencia, porque nos necesitamos para protegernos, para defendernos y sobre todo para avanzar, ¿no? Por nosotras y por las que vienen detrás, por nuestras hijas, por nuestras nietas, las que las tengan, ¿no? Por solidaridad con aquellas que no pueden estar deseando, porque se nos impiden sus situaciones personales, sus entornos, y sobre todo por dignidad, ¿no? El papel de las mujeres en los pequeños municipios, además, es fundamental para la continuidad de los propios municipios, ¿no? O sea, sin ellas, las poblaciones posiblemente se extinguirían. Sin ellas, son ellas, mejor dicho, las que actúan como verdadero soporte de la economía y la aparición de nuevos yacimientos, ¿no?, laborales, de empleo, demuestran nuestra capacidad para adaptarnos a las circunstancias, para reinventarnos, para crecer, para avanzar. O sea, yo creo que las mujeres tenemos una capacidad que es innata en nosotras, que es la capacidad de la supervivencia, ¿no? Y eso nos hace
Eso nos hace imprescindibles para la sociedad. Ahora solo hace falta que nosotras seamos conscientes de ello y nos lo creamos y además lo llevemos a cabo, ¿no? Para poder seguir avanzando y consolidando esa progresión es necesario, ¿vale?, resolver cuestiones, pues como decía antes, el acceso a los servicios básicos cercanos, ¿no? Mejorar el acceso a la sanidad, a la educación, a los propios servicios sociales. Y aquí es donde las administraciones han de articular los mecanismos necesarios para dar respuesta a todas estas situaciones, ¿no? Y aquí os voy a hablar un poco de qué es lo que hacemos desde la Diputación de Valencia para poder ayudar a paliar todos estos inconvenientes, ¿no? Nosotros, desde el 2015 que gobernamos la Diputación de Valencia, hemos puesto en marcha medidas, todas encaminadas para proteger especialmente a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Y estas medidas son de todo tipo, ¿no? Desde ayudas directas a los ayuntamientos. Este año, sin ir más lejos, hemos dedicado 70 millones de euros a los municipios para que ellos puedan gestionar sus propios ingresos, no como se hacía antiguamente, que se dedicaba el dinero a proyectos completos, para hacer campos de fútbol, para cambiar la luminaria, etcétera, pero eran proyectos dirigidos. Ahora dedicamos los dineros a los municipios y especialmente a los pequeños municipios, porque el cálculo del dinero que va a cada ayuntamiento va en función precisamente de la población, de la distancia, del número de parados y paradas, etcétera, ¿no? O sea, se prioriza la ayuda a los municipios más pequeños, ¿no? Pues estas ayudas llegan ahora en una cantidad que cada municipio puede dedicar a lo que crea conveniente, de forma que no son teledirigidos y de forma que se priorizan, eso sí, cuestiones como los derechos básicos, el acceso a la formación, a la información o, por ejemplo, los servicios sociales, ¿no? Desde el área que yo dirijo, que es el área de igualdad y deporte, también hacemos especial hincapié en estas cuestiones y hemos dedicado a lo largo de estos últimos 3 años y medio grandes cantidades económicas, por ejemplo, a que los municipios tengan plan de igualdad, porque los planes de igualdad mejoran evidentemente las condiciones de vida de la sociedad en general, pero particularmente la de las mujeres, ¿no? Hemos dedicado dinero también a poner en marcha una red de municipios protegidos contra la violencia de género. Nos parece muy importante porque además la mayor de las desigualdades es la violencia de género y teníamos muy claro desde el primer momento que llegamos a la Diputación que este era uno de los mayores problemas que teníamos y que queríamos abordar, y lo queríamos abordar especialmente en los municipios pequeños. Y hago hincapié en los municipios pequeños también porque a través de esta red nos dimos cuenta de que se daban circunstancias como que había mujeres en pueblos de 200 habitantes que sufrían violencia de género durante muchísimos años y no eran capaces de denunciar, porque evidentemente vas a poner la denuncia al policía local que es amigo del maltratador, o vas a hablar con los servicios sociales de tu pueblo y resulta que todo el mundo se conoce. Entonces estamos creando líneas de actuación entre municipios para que las mujeres, por ejemplo, puedan acudir al municipio más cercano y pueda poner ahí la denuncia o pueda ser atendida allí por los servicios sociales, aunque no esté empadronada en ese municipio, ¿no? O sea que, como veis, dedicamos el mayor de los esfuerzos siempre a las poblaciones pequeñas. En el ámbito laboral nosotros no tenemos competencias desde las diputaciones, pero a través de los planes de empleo, que lo que hacemos es dotar económicamente a los ayuntamientos para que pongan en marcha planes de empleo, pues igualmente, igual que hacemos con el resto de subvenciones, priorizamos por número de población, siempre beneficiando al que menos población tiene en función de distancia, etcétera, etcétera, frente a los que más población tiene, porque lógicamente tienen más capacidades, tienen más recursos que además reciben de otras administraciones públicas, no solo de las diputaciones, ¿no? Hemos trabajado también en acuerdo con las mancomunidades, pues para poder abrir esos cajeros automáticos o esas oficinas de banca que se cerraron tras la crisis
dejando sin asistencia bancaria a muchas poblaciones. Pues también estamos trabajando para revertir esa situación en la medida de lo posible. Como veis, son muchos ámbitos, pero también es verdad que los municipios han de tomar también más conciencia, porque en muchas ocasiones, como consideramos que los ayuntamientos ya son mayores de edad y hemos decidido que a través de los fondos de cooperación sean ellos los que manejen, ellos, me refiero al municipio masculino, ellas, alcalde, alcaldesa, los que manejen los recursos económicos, también es cierto que los equipos de gobierno han de ser sensibles y no utilizar solo los dineros que reciben para arreglar los baches, las carreteras y esas cosas que es lo que se ve, ¿no? Y los jardines. O sea, hay que exigir también a nuestros ayuntamientos que hay otras prioridades que nos implican a nosotros directamente y tenemos también que apretarles, ¿no? De alguna forma para que nos tengan en cuenta. Y eso solo se hace, evidentemente, desde la organización, ¿no? Desde la unidad y estando todas perfectamente organizadas. Por eso, una vez más, FADEMUR no es la solución, pero es una parte importante de la acción, ¿no? Bueno, ya no voy a hablar pues del transporte, ¿no? De lo importante que es el transporte en los núcleos urbanos o en los núcleos rurales o en esos pueblos que además tienen diseminados por ahí miles de urbanizaciones pequeñitas, ¿no? Que todavía complican muchísimo más el acceso a las grandes ciudades y por tanto a la información, al activismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por ir acabando, yo creo que he hecho más o menos un repaso de cuál es toda la situación, de qué forma como mujeres feministas podemos incidir y podemos ir acortando esa distancia. Pero bueno, yo como siempre creo que soy de naturaleza optimista, me gusta siempre acabar con mensajes más o menos de buen rollo, ¿no? Optimistas, ¿no? Porque sí es cierto que la situación de la que venimos es la que es, era una situación bastante pésima. También es cierto que en los últimos años se han conseguido impulsar políticas de igualdad en los municipios más pequeños que creo que están dando sus frutos, ¿no? Y fruto de eso pues es la creación de cooperativas, de empresas de servicios sociales, etcétera, etcétera, lideradas por nosotras las mujeres, ¿no? Yo cada vez conozco más casos en la provincia de Valencia de mujeres que han decidido organizarse para revertir la situación de la que venían. Y eso pues lo están haciendo pues ayudadas por entidades como FADEMUR, por administraciones como la Generalitat, la Diputación o incluso los fondos europeos, esos fondos de los que nunca hacemos uso y luego se tienen que devolver porque la Comunidad Valenciana no los utiliza. Y eso quiero que sepáis que hay también un amplio campo para explorar, ¿vale? Que son farragosas las solicitudes de las subvenciones europeas, pero que seáis conscientes de que ahí hay muchísimo dinero, muchísimo capital que nos puede servir para poner en marcha proyectos en los municipios y que, como os digo, la mayor parte se devuelven por parte de la Comunidad Valenciana porque no hay quien los solicite, ¿vale? No sé si FADEMUR trabaja con proyectos europeos, creo que sí, ¿no? Regina trabaja ahí, ¿no? Con proyectos europeos, ¿no? O sea que esa es una vía más de exploración también, ¿no? Y bueno, pues, lo del mensaje optimista lo decía porque pues, eso, yo observo, ¿no? Que hay un cierto avance en ese sentido. También es verdad que los medios de comunicación ahora nos venden ahí como la moto de que la solución ya la tenemos, que todo es perfecto, es maravilloso, ni nos hundamos siempre me gusta decir que no nos hundamos tampoco en el pesimismo, pero tampoco nos dejemos llevar por esos cánticos de sirena que vienen de fuera. Hay todavía mucho trabajo por hacer en todo el campo de la igualdad, todo lo que se refiere a las mujeres, todavía queda muchísimo trabajo por hacer, pero también es cierto, compañeras, que unidas todas, ¿vale? Podemos conseguir, cada una desde su responsabilidad y cada una desde su ámbito de actuación, podemos conseguir que esa brecha que también existe, al igual que en otros campos de la sociedad, también existe entre las mujeres que viven en el entorno rural y en las grandes ciudades, cada vez se acorte más. Así que bueno, yo
Por mi parte, nada más, y luego ya en el turno de preguntas y eso, si queréis, comentamos alguna cosita más. Gracias. Y ahora damos la bienvenida a Humberto, secretario autonómico de Igualdad. Sí, moltes gràcies a FADEMUR, a l'Ajuntament de Biar, per estar així avui, no? I jo crec que feia falta. Apunten per així baix que fa fred, no? I és obvi, no fa falta dir-ho, però sí que és veritat que quan me van traslladar el que havia de parlar de feminisme i de ruralitat, el primer que vaig haver de pensar és que sóc un home blanc, hetero, jove, que viu en una ciutat. I per tant, podia fer el ridícul prou parlant des de la teoria. I és veritat que n'hi ha una narrativa romàntica de lo neorural que sona molt bé, no? I clar, el primer que he fet quan he vingut així és dir no me llevo aquesta que fa fred, no? I no portava ni 20 minuts. Ho dic perquè moltes vegades quan parlem des de les administracions allunyats de la realitat rural, o vos demonitzem molt o vos fiquem com el paradís. I jo crec que dins de la ruralitat n'hi ha molt de paradís, però també n'hi ha molt de duresa. I crec que això és important posar-ho en solfa per no caure en falsos paranys que ens facin a vegades no ser conscients de la realitat. Jo crec que se sent bé que el feminisme pot ser una de les millors respostes al despoblament. I venia pensant això d'una manera conscient, que crec que, al igual que s'ha demonitzat a les dones molt, també s'ha demonitzat molt al món rural. Entre altres coses perquè el paradís a un món patriarcal i capitalista és la gran ciutat, perquè allí tu te fas xicotet en la teva individualitat, per tant eres qui consumís molt, molt, molt i no té aquest anclatge, no té aquest sentiment de pertinença que sí existís afortunadament encara en molta part de les zones rurals i per tant és un espai de confort front al model econòmic existent. I quan parlava que el món rural pot ser una resposta, el feminisme, perdó, al despoblament, crec que més enllà de mesures concretes que en seguida me posa a parlar-les, fa falta un canvi de valors. Mireu, jo crec que un dels problemes que tenim és que, com deia abans, hem demonitzat tot allò rural, tenim una imatge des de la ciutat d'una cosa molt vasta, on no està aquesta part de la gestió de les emocions, primari en el sentit negatiu de la paraula, i sense caure en la narrativa hippie guai de lo bonito, crec que sí que n'hi ha moltes coses positives que en el relat públic no tenim. Jo crec que l'anclatge als barros del territori, el sentiment de pertinença, el que encara vos digueu bon dia i bona nit quan aneu pel carrer, cosa que a València no se fa i és horrorós, el que tingueu no només una sororitat entre dones, sinó aquest germanor entre el veïnatge que vos coneixeu tots, crec que és fonamental. I part d'aquest discurs que ha fet perdre com a valor positiu allò de la ruralitat ha fet grans trampes. Ara mateix qualsevol veïna se'n va a viure a Londres a cuidar una xiqueta, a treballar 14 hores diàries, a tindre greus problemes en l'idioma, a no tindre entorn, a passar fred i ploure, i està vist com un èxito. En canvi, se queda així i evidentment té una tascadura, i és un fracàs. I això forma part de que vivim en una societat on el valor és allò que se'n va, i no allò que se queda. I jo crec que això és un dels principals canvis que des de les administracions públiques, a través de l'educació, de la sensibilització, etc., hem de posar en valor. La importància d'allò que se queda, d'allò que roman. Jo crec que això és fonamental. Perquè en aquesta mateixa línia també veiem com l'anar-se'n a la ciutat, on teòricament podem viure una vida pròpia, perquè no ens coneix ningú, és cert. Que n'hi ha realitats que se viuen millor en la gran ciutat, on ningú te coneix, ningú sap el teu nom. Però jo llegia l'altre dia un article que deia se'n van d'un poble xicotet perquè no poden eixir de l'armari
i en la ciutat se n'entren de l'armari de la seva família. És a dir, tu en la gran ciutat eres lliurement una dona lesbiana, però amagues que eres filla d'una netejadora i que eres fill d'un llauraor. Per tant, entres en un altre armari, que no ens pareix tan greu, no? Però jo crec que al final els armaris vitals són tots negatius, justament per aquesta part de que hem menyspreat els valors que s'arrelen en la part rural. I jo crec que per aquesta part, a no fer un discurs, no només avui, sinó en general, neorural fals, però tampoc demonitzar, en el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social, que si no ho coneixeu és el pla que regeix totes les polítiques socials del govern valencià, 2010 a 2023, té 3 eixos. El primer ve marcat per el Pla Nacional i per el Pla Europeu, que és accés a l'ocupació, ingressos mínims, accés normalitzat als serveis públics. El segon eix és un eix que vam afegir des del Botànic, que era fonamental per a nosaltres, que és l'àmbit relacional. És a dir, les administracions públiques no ens han de preocupar només d'allò individual de cadascú, sinó també de ficar les condicions per a que interrelacionem com a societat. I el tercer eix, que era una novetat, és l'equitat territorial. Jo soc de Vila-real i sempre fique d'exemple que a la gent de València Alboraia es pareix lluny. Vila-real o Suera o Pilar de l'Horadada creuen que està molt, molt lluny. Aleshores, quan vam dissenyar el Pla VICS teníem molt clar que les mateixes polítiques públiques no poden servir per al barri d'Orriols en València que per a una pedania d'Hortells en Morella, que parlava no sé qui abans d'esports. És que no és possible. No és possible des del punt de vista administratiu, i parlava abans el director general Toni Such, que no podem demanar el mateix a una administració de 300 habitants que una de 300.000, i això és una tasca pendent, però tampoc podem ficar els mateixos equipaments. I ahir una cosa que nosaltres sí que estem treballant, especialment de la mà de les diputacions, és el pla d'infraestructures. El pla d'infraestructures socials, una de les coses que diu és que un poble de 500 habitants no pot tindre una residència de majors, un centre de dia per a persones en diversitat funcional, dins de la diversitat funcional un per a diversitat funcional física, un per a psíquica, un per a mental, un centre de dia per a infància, etc. I que probablement hem d'anar a equipaments plurals, mixtos, i reflexionant, jo també deia que no només per necessitat econòmica i d'infraestructura, perquè no n'hi ha més població, sinó crec que també per una mirada inclusiva. Hem construït una societat on la gent gran no se parla en els xiquets. I això no és normal. Tens la residència allà, el centre d'infància allà i no se parlen. Després diu no s'entienden. Normal, si no conviuen. És que també des d'un punt de vista de les polítiques públiques crec que és fonamental que ens barregem. I crec que ahir les zones rurals tenim una oportunitat per començar. Possiblement la gran ciutat això encara es xoca, com vas a mezclar un centre d'infància con uno de mayores. I s'estan fent algunes experiències pilot, però crec que això ens pot permetre en l'àmbit de la ruralitat avançar en aquesta societat on no cadascú té el seu lloc concret, sinó tots els llocs són per a totes. Després, una altra cosa important per a nosaltres des de la Generalitat és, explicàvem l'altre dia, vam reunir a totes les organitzacions que treballen la igualtat i el món rural, si tot va bé, ja tenim pressupostos, per fi, que ha costat, anem a obrir un centre dona 24 hores a Elx i una a Vinaròs, i per tant anem a tindre totes les grans ciutats, però tot es costa. Aleshores anem a ficar el primer servei d'atenció a les zones rurals que va tindre, per això de confluir espais, per un costat el que és els equips del centre dona 24 hores per atendre a les dones supervivents i els seus fills i filles de la violència masclista. Per una altra banda, a través de la xarxa d'agents d'igualtat, en col·laboració també amb les diputacions, en alguns ajuntaments, etc., la dinamització d'aquest espai associatiu, clau sobretot quan més xicotet és el municipi, i després una tercera pota que per a nosaltres era molt important, que és la unitat de vida independent, que el que farà serà dinamitzar totes aquelles polítiques d'ocupació, els ADLs, etc., per un costat, les polítiques de vivenda a un altre, que és veritat que en les grans ciutats és un problema major
que en les zones rurals. En canvi, l'ocupació és més difícil en les zones rurals que les grans ciutats. Vull dir, al final, cada realitat té el seu problema molt més concret. I també el sistema d'ingressos mínims. Jo crec que una de les polítiques probablement més feminista que hem fet aquesta legislatura al Botànic és la llei de la renda valenciana d'inclusió, amb una forta perspectiva de gènere, i per moltíssimes raons, però una d'elles és que la renda té 4 modalitats, les 2 primeres ja estan en vigor. Estem parlant que una família de 4, per exemple, són uns ingressos d'uns 880 euros al mes, que l'han de sol·licitar una vegada només, ja li val per tota la vida, els usos de temps i la corresponsabilitat. Les dones sou les que demaneu les ajudes quan les coses van malament i fins ara l'administració vos tenia cada 6 mesos demanant tot el rato el mateix, tardàvem un any, tornàveu a demanar, ara una vegada ho has sol·licitat ja no hi ha que tornar a fer papers i queden 2 modalitats. La tercera entra en abril de l'any que ve, que és la de complement a les prestacions socials. I aquesta té una forta implicació de gènere perquè la immensa majoria de les dones que cobren una pensió no contributiva són dones. La immensa majoria de les persones que tenen aquest tipus de pensió de viudetat, el solvi, moltíssimes pagues que no arriben als 400, als 450 euros, van a ser complementades per la Generalitat per a poder garantir aquesta vida independent. Perquè nosaltres tenim clar una cosa i és que el discurs feminista, la política pública feminista ha de posar el centre la desigualtat econòmica. Jo crec que s'ha avançat moltíssim, i ho parlava abans Isabel, en tot allò relacionat amb certes discriminacions, n'apareixen de noves, apareix el tema dels ventres de lloguer, etc., noves formes d'explotació, però n'hi ha una que perdura d'una manera forta, que és la discriminació econòmica. I és ahí on jo crec que el feminisme s'ha de fer fort i que mesures com aquesta poden permetre una vida independent que permeta a la dona, per tant, tindre una vida en la possibilitat de triar, perquè sense una llibertat econòmica no pots triar, i aquesta part per a nosaltres era fonamental. I això també, evidentment, en la realitat rural, on moltes dones han treballat moltíssim, moltíssim, però no han cotitzat, van a poder tindre aquesta prestació i, per tant, els va permetre els últims anys de la seva vida tindre una tranquil·litat econòmica que fins ara no tenien. Un altre camp que jo crec que és fonamental des de la Generalitat ha estat tot el relacionat amb la dependència i l'autonomia personal. Això sempre té els seus matisos, perquè pot acabar també esclavitzant a les dones en el sistema de les cures, però no és menys cert que és una font de treball fonamental i que si la prestigiem podem trencar en això. Jo crec que el problema ha estat en que com lo de cuidar és una cosa de mujeres, no té valor afegit per a la societat. El dia en què cuidar siga una cosa de prestigi, veureu com els homes ens fiquem les piles. Si un quan se presenta, en vez de dir hola, soy ingeniero, diguera hola, soy padre y cuido a mi suegra los miércoles por la tarde i això tinguera un aplauso, els homes en seguida ho farien, però com això és una cosa tal, doncs hem estat ahí, en el prestigiar el sistema de dependència, no només en un fort impuls econòmic, sinó també en vincular-lo a la formació. I ahí estem matxacant per a que totes aquelles dones que són cuidadores no professionals en l'entorn afectiu aprofiten aquest temps per a poder formar-se, poder adquirir un títol i en el moment en què el seu familiar al que cuida no estiga, puga tindre una ocupació. Perquè una de les coses que sí observem és que o te deixes de treballar o no treballes perquè has de cuidar i després ja has perdut el tren d'aquestes oportunitats. També des de la Generalitat hem treballat molt el tema del cooperativisme, tot el tema del foment del treball. En l'anterior taula ho han explicat molt millor que jo segurament, per tant no vaig extendre'm. Ahir sí que m'agrada ficar sempre un matís perquè crec que si no després genera frustració. No tot el món pot emprendre i no passa res. Vull dir, l'emprenedoria és una opció que pot triar una persona. Però les administracions públiques no ens podem descarregar la nostra obligació de generar llocs de treball dient munta teu societat d'empresa. No, no. Vull dir, se munta una empresa qui té una idea. I tot el món no pot tindre una idea i no passa res. Però jo crec que a vegades també fem un discurs des de les administracions molt còmode de oiga, no hay trabajo, móntese usted una empresa. Haga usted mermelada. És que no funciona així. Ahí generem aquesta part de frustració que acaba suposant que els pocs ingressos que tenia els ha ficat en un projecte que no ha sigut viable i per tant està pitjor que quan va començar i després que no se sent útil perquè com tot el món li van dir que podia ser empresària
i ara no ho és, no? Doncs ha acabat emocionalment molt tocada. Doncs crec que ahir sí que hem d'anar amb molt de cuidado perquè tot el món no pot ser emprendedora, tot el món no pot ser empresària i no passa res. Tota la vida ha hagut assalariades i no passa res en aquest sentit, però evidentment per aquella gent que vulgui o que tinga possibilitats hem de continuar apostant per la via de l'emprenedoria i del cooperativisme. I jo crec que un poc aquesta és la cosa que volíem traslladar des de la Generalitat. Tindre una perspectiva territorial des del territori i per tant no imposar des de València o des d'Alacant allò que s'ha de fer, sinó contar a la gent que porteu molt de temps treballant, intentar capgirar els valors de la societat. Jo crec que té més qualitat de vida un poble que se diu bona nit a on no se saluda ningú però hay mucha gente viviendo. I crec que ara les administracions han de continuar baixant les ràtios de les escoles per a que no tanquen les escoles rurals, poden obrir equipaments plurals, com deia abans, que permeten que aquests equipaments estiguen prop del territori, enfortir el queda't a prop per a que cap persona major estigui a menys de 20 quilòmetres de la seva casa, el poder al final que l'àmbit afectiu en tots els moments de la vida, però sobretot en els últims, estigui garantit. Jo crec que aquesta és la via que el Botànic ha encetat i que anem a continuar treballant. Moltes gràcies. Bueno, muchísimas gracias a todos porque siempre es una gozada escuchar a gente que tiene buenos valores y buenos sentimientos. Yo quería poner también en cuenta, tener muy en cuenta y valorar muchísimo las asociaciones de las mujeres. Las asociacions de dones, de comerciants. Creo que cuando las mujeres estamos unidas podemos trabajar porque nos entendemos, porque sabemos qué problemas hemos tenido. En los pueblos pequeños todo el mundo sabe que siempre la mujer ha sido, como hemos estado escuchando, la encargada de cuidar a los mayores, pero si tenías que cuidar la tierra también lo hacías a los niños pequeños. Si tienes un pequeño comercio, es la que abre, la que cierra. Es que es así. Sí que es verdad que los hombres en el medio rural lo han hecho, pero la que lleva encima de la carga del negocio, la carga familiar, ha sido la mujer. Por eso en el momento en que las asociaciones de mujeres han tomado conciencia que no solamente había que reunirse para hacer puntos que está muy bien, o para hacer intercambio de recetas, que también está muy bien porque lo que hacemos es conservar una tradición y un saber hacer las cosas, pero también hemos llegado al punto en que las asociaciones de mujeres, como por ejemplo la de Dial, la Asociación de Dones o de Comerciantes de aquí de Dial, se han unido para trabajar y para empoderarse, para decir no solamente estamos aquí para eso, sino que estamos para muchas más cosas. Mujeres que a una edad adulta ya se quedan viudas, no han cotizado toda la vida. Esas personas se quedan con la paga de viudedad que apenas da para llegar, bueno, ni a mitad de mes. Es increíble las cosas con las que tenemos que luchar y estamos aquí y aquí en Dial tenemos la suerte que tenemos dos asociaciones muy importantes que están trabajando por todo esto. Y desde el ayuntamiento estamos intentando hacer los cursos para cuidadores de mayores, para que sean profesionalizados y tengan en el momento que dejen de cuidar, como acabas de decir, esas líneas son importantísimas para que nos demos cuenta que la mujer tiene mucho que hacer y sí que es verdad que no todos somos emprendedores, pero muchas somos cuidadoras. Entonces creo que estar unidas y estar comentando, como también ha dicho ella, saber y poner en valor nuestra problemática y sobre todo la medida más feminista que yo conozco es la independencia económica. En el momento en que una mujer tiene independencia económica es capaz de decir quiero esto y a partir de aquí voy a hacerlo. Y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, nos vamos a hacer muchísimo frío. Vamos a comer, continuamos